Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de Contabilidad y Finanzas de la ficha 1693-888 y hoy venimos a hablarle sobre tipos de prueba. Bueno, nuestro grupo está conformado por Sandra Patricia Blanco, Mónica Liliana González y quien le habla, José Ángel Galvis. Bueno, ¿qué son tipos de prueba? Bueno, estos son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. Estos tipos de prueba están divididos en dos, en pruebas de cumplimiento y en pruebas sustantivas. Buenas tardes, a mí me correspondió las pruebas de cumplimiento. ¿Qué son las pruebas de cumplimiento? Una prueba de cumplimiento es el examen de la evidencia disponible de que una o más técnicas de control interno están operando durante el periodo de la auditoría. El auditor deberá obtener evidencia de auditoría mediante las pruebas de cumplimiento, que son la existencia, para saber si el control existe o no existe dentro de la empresa y en el periodo de auditoría. La efectividad, es para saber si el control está funcionando como debe ser, eficientemente. La continuidad, el control ha estado o no funcionando durante todo el periodo. El objetivo amplio de cualquier prueba de cumplimiento es proveer a los auditores de una certeza razonable de que un control en particular sobre el cual el auditor planifica poner su confianza está operando como el auditor percibió en la evaluación preliminar. Preferentemente se pregunta por escrito. Este escrito se envía a la oficina de los auditores. Si la empresa no quiere que un cliente dé su opinión, entonces los auditores no pueden recabar un informe sobre ese cliente. Pruebas sustantivas. Tiene como cometido obtener evidencia de auditoría relacionada con la integridad, exactitud y validez de los saldos de los estados financieros auditados. El objetivo de las pruebas es obtener evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuándo pueden incurrir pérdidas materiales durante el proceso de la información. Existen dos tipos de pruebas sustantivas, las de transacciones y saldos y las pruebas técnicas de examen analítico. Como el objetivo de las pruebas sustantivas es poder corroborar la integridad y la exactitud y la validez de los saldos de los estados financieros, entonces se hace necesario someter a prueba cada una de las transacciones que se vieron involucradas en el generar el resultado de dicha información o de dichos saldos. Entonces, para esto, las pruebas de transacciones y saldos tienen como objetivo poder confirmar cada uno de los datos, identificar si hubo inconsistencia en los datos, si confirmar con fuentes externas los datos y poder determinar si hubo algún problema de legalidad con los datos. Entonces, ¿qué pruebas se pueden utilizar allí? Se pueden utilizar como la confirmación con terceros. Entonces, ¿en qué casos? En el caso de las cuentas por cobrar, no solamente me baso en el soporte físico de las facturas, sino que además de eso confirmo con el cliente si ese es el saldo de su cuenta. En el caso de los activos fijos, ¿cómo hago para corroborar eh, si el saldo de los activos fijos es el correcto? Si hubo legalidad en esos datos que están allí expuestos. Entonces, verifico no solamente con la factura, sino que además de eso, pues hago una visita a los muebles, a los bienes inmuebles de la empresa o a los bienes muebles de la empresa para yo poder corroborar si pertenecen o no pertenecen a la empresa y hacen parte de forma válida dentro de los estados financieros. Esos son algunos ejemplos de las pruebas que se pueden llegar a utilizar aquí. Las de transacciones, las de técnicas de examen analítico. Entonces ya son más pruebas específicas y se basan más que todo en verificar si los estados financieros que están siendo auditados cumplieron con los objetivos, si cumplieron con las proyecciones, si se cumplieron con los presupuestos, si se cumplieron con lo que se había dispuesto con ellos. Entonces se hace necesario de utilizar técnicas como de análisis financieros, utilizando indicadores financieros para poder corroborar si sí o si no se cumplieron cada uno de los objetivos propuestos en ese periodo que está siendo auditado. Las pruebas sustantivas abarcan el 100% de la población que tuvo lugar para generar ese resultado o esos saldos en los estados financieros.
cubre totalmente cada una de las partidas que componen el estado financiero de la empresa. Partidas específicas, partidas ordinarias, partidas extraordinarias, si hay partidas sospechosas, si hay saldos inactivos, todo lo que pueda componer cada una de las operaciones financieras de la empresa y que generó el resultado de ese estado financiero que está siendo auditado, se ve sometido a prueba. Bueno, existen tres métodos para hallar pruebas de auditoría. Está el método gráfico, el método descriptivo y el método cuestionario. Bueno, en el método gráfico, que es por medio del cual se identifican puntos críticos de la empresa. El método cuestionario, el cual consiste en hacer preguntas para ayudar a dirigir o encaminar su atención a los controles esperados. Y el método descriptivo, que es mostrar de manera ordenada y secuencial las diversas funciones por actividad, departamentos, secciones y registros contables y demás. Bueno, esa fue toda nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.